linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi. Cuando los árboles echaban hojas y los campos eran verdes y florecían las carmicaelas, cuando Mary había cumplido 15 y el amor brillaba en sus ojos, el pestañear de Davy estremeció su corazón. Quería expresarse libremente, pero detén el fuego de tu amor, Davy, y yo te seguiré.
buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM Radio Cultura. Bienvenidos, esta es la edición número 14 en nuestro segundo ciclo, en esta emisora, 239 en total entre ambos ciclos, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre, Javier Schiavi, y como no todos los viernes, sino que hay un reintegro del señor Leonardo Giusti, que ha regresado. Gracias, Leonardo, lo tenemos operando los controles para que esta transmisión le llegue a ustedes. En el número 1558097641, el señor Gustavo Reynoso. Allí pueden dirigir mensajes de texto que después leeremos al final del programa. Bien, en el comienzo teníamos un concierto para flauta de Georg Christoph Wagenseil, nacido y fallecido en Viena, Austria, 1715-1777, quien además de compositor era organista y clavecinista. Sus composiciones, comprenden óperas, música coral, oratorios, misas, cantatas y sinfonías de cámara. La interpretación como solista de este concierto estaba a cargo de Sieglinde Groschinger y la acompañaba el ensamble Klingelkunst. En un rato, con respecto al texto que leímos, en un rato nos vamos a referir al mismo y vamos a dar detalles de qué se trata. Ahora vamos a comentar un hecho científico. Voy a mencionar el trabajo de un señor que se llamaba Joseph Priestley, era teólogo y científico, 1733-1804, y era además filósofo y educador. Es conocido por haber creado el agua carbonatada. Válgame Dios, eso es lo que conocemos como soda. Y con el mismo principio con las demás bebidas gaseosas. En 1774 realizó un curioso experimento. Puso una vela y una rata bajo una campana de vidrio. Ambos, la vela se extinguió y la rata se murió en un tiempo bastante breve. Priestley se preguntó, o más bien se le ocurrió pensar en qué pasaría si además de la vela y el ratoncito ponía una planta. Agregó a esta configuración una planta de menta y esperó. Para su sorpresa, el ratoncito sobrevivió y la vela duró mucho más tiempo encendida que en el caso anterior. Había descubierto que las plantas restituyen lo que es el aire viciado y en esa época que no se conocía la composición química del aire, lo llamó aire deflogistizado. El flogisto en aquel momento se creía que existía un componente llamado flogisto, es un mito que duró un tiempo, como lo fue el éter cósmico. En realidad, él no lo sabía, pero había descubierto el oxígeno como elemento químico independiente y estaba observando un fenómeno que se denomina fotosíntesis. Este es un proceso mediante el cual las plantas producen oxígeno. Finalmente, esto, que él tal vez no lo entendió en detalle, fue descrito y establecido de manera rigurosa en el año 1779 por Jan Ingenhousz, 1730-1799, que era un médico botánico y fisiólogo, también británico, que a este proceso lo entendió perfectamente llamándolo fotosíntesis. Y demostró que las plantas necesitan la luz solar para producir alimento, liberando oxígeno en ese proceso
y utilizando además anhídrido carbónico aparte del agua. Los experimentos fueron fundamentales para entender que las plantas no solo necesitan tierra y agua, sino que también necesitan de la luz, en general de la luz solar. Por esto es que debemos, nosotros los seres humanos, considerar las plantas como un regalo de la vida o un regalo divino. Bueno, vamos ahora a una canción que hoy elegimos, una de Franz Joseph Haydn, compositor que conocemos muy bien en este programa. Y este tema es una canción popular escocesa. Un editor escocés, George Thompson, le pidió a Haydn que musicalizara tonadas muy populares conocidas de los escoceses, alrededor de unos 90 cantares. Bueno, Haydn, ¿qué hizo? Bueno, compuso la música, hizo al revés de lo que hacía normalmente, agarrar un texto y ponerle música. Bueno, acá empezó por la música para representar la tonada existente y le inyectó texto de poetas de aquel momento. El texto que leímos al comienzo justamente pertenece a Robert Burns y es el texto de la canción que vamos a escuchar. El título de la misma es Down the Burn Davy. Y bueno, y eso significa Detén el fuego, Davy. Se lo vamos a escuchar cantar, es un dúo, a la soprano Lorna Anderson y al tenor Jamie McDougall, ambos escoceses, acompañados por el trío austríaco denominado Eisenstadt.
Un encuentro con la ópera. Bueno, vamos a comenzar nuestro encuentro con la ópera con un muy dulce y emotivo trío de la ópera de Vincenzo Bellini, Beatrice di Tenda, que se estrenó en el Teatro La Fenice de Venecia el 17 de marzo de 1833. Libreto de Felice Romani y estaba direccionado a la gran cantante Giuditta Pasta de aquel momento. Fracasó el estreno y esto provocó una ruptura entre esa gran colaboración entre el compositor y el libretista, que fue un distanciamiento ya definitivo. Bellini murió muy joven, no mucho después. Bueno, la obra es una tragedia en 2 actos y el drama homónimo en el que se basa pertenece a Carlo Tebaldi Flores. Bueno, Beatrice Lascari de Tenda es la viuda de Facino Cane, se casó un poco por compromiso con Filippo Maria Visconti, que esto ocurre en el siglo XV en Milán. Este Filippo es un tirano y acá hay una historia de amor en círculo. Filippo está cansado de Beatrice y ama a Agnese del Maino. Agnese ama a Orombelo, quien a su vez está enamorado de Beatrice. Esto da el pie para hacer una intriga por parte de Filippo contra Beatrice, de quien se quiere desprender, y gracias a un testimonio de Agnese por despecho, logra que ambos sean condenados a muerte. Lo que vamos a escuchar, este terceto, es muy cercano al final de la ópera, se titula Angel di Pace, y es Orombelo desde su celda, le habla a Agnese, perdonándola lo mismo que Beatrice. Quienes van a cantar este terceto son Richard Conrad como Orombelo, John Sutherland, Beatrice, Marilyn Horne como Agnese, junto a la Orquesta Sinfónica de Londres que dirige Richard Bonich.
Bueno, hacemos una pausa y enseguida regresamos. Volver a la Magia Radio Show, los viernes a las 23, te propone un refugio de seres sensibles. Selecta música no convencional, alternativa, clásicos del rock y de la nostalgia, y atractivas temáticas literarias que te invitan a reflexiones de nuestro tiempo. Todos los viernes a las 23, es la hora de volver a la magia en Radio Cultura. Cacerolas y camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y camarines. Con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura. Bien, y ahora lo que vamos a ver de ópera pertenece al Ultimo giorno di Pompei, último día de Pompeya, de Giovanni Pacini, 1796-1867, y esta obra se estrenó el 19 de noviembre de 1825, Teatro San Carlo de Nápoles, y el libreto pertenece a Andrea Leone Tottola. En la trama, Salustio es un rico y admirado ciudadano de Pompeya que el día anterior a la erupción del Vesubio, ya sabemos la historia de Pompeya, fue nombrado magistrado de la ciudad y va a tomar poder ese mismo día. Y va a durar muy poco, evidentemente. Pero sin que lo sepa, el tribuno Apio está enamorado de su esposa Otavia. Otavia lo rechaza a Apio. Este vengativo Apio, junto con su cómplice Publio, trama algo inusual, que luego del discurso de Salustio, asumiendo el poder, acusa a Otavia de adulterio con un falso testigo, que no era nada menos que el hijo de Publio. Bien. A pesar de las explicaciones de Otavia, su esposa se ve forzada a sentenciarla a ser enterrada viva. Bueno, esto, por supuesto, cuando empiezan los primeros sacudones y el cielo oscuro, el pueblo empezó a pensar que los dioses estaban enfureciendo con todo esto. Así que, ¿qué iba a hacer? Este muchacho Publio hijo confiesa su falso testimonio y Otavia se salva. Finalmente, Salustio y Otavia logran escaparse de... Bueno, tiene ese final feliz. Yo no tengo registro de que haya habido alguien que se salvó en Pompeya, o algún testimonio. Bueno, lo que vamos a escuchar es justamente ese dúo del primer acto, donde Apio declara su amor a Otavia y pretende que se lo corresponda. Su título es Da te l'estrema volta, por última vez te implora un corazón herido, sus palabras iniciales, y bueno, se va a escuchar a Otavia que rechaza y provoca la furia de Apio. Quienes cantan son la soprano Iano Tamar como Otavia y el tenor argentino Raúl Jiménez como Apio. Cantan en vivo en el contexto del Festival del Valle d'Itria de 1996 en Martina Franca, Italia. Ahí va. Estrema volta, implora un cuore ferito, un cuore che non ha pace, pietade al suo martire. Implora, pietade, un cuore che non ha pace, pietade al suo martire.
di ragion non è furente capace di ragion non è furente implora pietà un cuore che non avvece pietà del sole pietà del sole col cor palpitante de mira il tuo piede misero amante che chiede merce. Se vuoi che te mira il tuo piede si convegno te misero sopprimi una misero amante col cor palpitante mira se mira il tuo piede un misero amante che chiede mercé. Perché donarli un cuore così vale
quest'alma tanto affanno più resistere non sa, no quest'alma tanto affanno più resistere non sa. No, quest'alma tanto affanno più resistere non sa. Tanto affanno più resistere non sa. Pensa, Ottavia, oggi mentirai, sei ingrato. Mentirai, sei ingrato. Vecchio detto dargli un cuore così barbaro e tiranno, no quest'alma più resistere non sa. No quest'alma tanto affanno più resistere non sa. No quest'alma tanto affanno più resistere non sa. No quest'alma tanto affanno più resistere. Quest'alma tanto affanno Bueno, eran Raúl Jiménez y Jan Ottamar en L'ultimo giorno di Pompei. Y ahora es el turno de Rosmonda d'Inghilterra, de Gaetano Donizetti, o sea, Rosmonda d'Inghilterra. Bueno, esta ópera se interpretó por primera vez en el Teatro de la Pérgola de Florencia, 27 de febrero del año 1834, libreto de Felice Romani, y bueno, era la primera vez que Donizetti escribía para la soprano Fanny Persiani. La historia involucra al rey de Inglaterra Enrico II, Henry II será en inglés, que vuelve de una guerra para disfrutar de los cuidados de su amante, que es Rosmonda. Ella no sabe que es el rey, lo conoce por el nombre de pila que él utiliza. Su padre le revela la verdad sobre la identidad de su amante. Al enterarse, Rosmonda se siente horrorizada, pero el rey le promete que la convertirá en reina. Poco antes del final de la obra, la reina asesina a Rosmonda. Lo que vamos a escuchar es un dúo entre Enrico y Rosmonda, que esto ocurre inmediatamente después que Enrico le ha prometido ser reina. La pobre chica tiene serias dudas de qué hacer, postura que mantiene a lo largo de todo este fragmento, a pesar de las claras señales que le da su amante. El diálogo llega a un clímax en el que ella le recuerda a Enrico sus deberes para con Inglaterra, a lo que éste responde que su decisión no es la de un amante, sino de un soberano, y no tiene nada que temer. Se llama entonces el dúo Giuriasti un dì rammentalo. Esas son las palabras iniciales de Enrico diciendo: juraste un día, recuérdalo, juraste amarme para siempre. Bueno, cantan Bruce Ford como Enrico y René Fleming como Rosmonda. Giuraste
del tuo timore insano, se puoi scordar l'amante, lamenta il tuo sovrano, lamenta il tuo sovrano. Pensa che sprezzo e sdegno, per la tua destra un regno, pensa che fede ad argine, immenso Varnama, pensa che fede ad argine, immenso Varnama, fede ad argine, la Varnama, fede ad argine, argine amarnona. Y para escuchar una canción italiana como lo sugiere esta cortina, vamos con el maestro Francesco Paolo Tosti y su canción Ideale por Enrico Caruso. ¡Qué dúo, eh! Come ridere di pace, a lungo le
Bueno, ya pasamos entonces ahora a los mensajes, gracias a Javier Caldés, a Carlos Sokolowski y a Carlos Benítez, que fueron los primeros que escribieron. También Jorge Moro, muchas gracias por el mensaje, lo mismo que Pablo Ferrante, Julio de Almagro, y bueno, Camila y Graciela, madre e hija. Especial saludo para María Isabel Petrocelli y a Laura Bianchi. Gracias a todos ustedes por estar conmigo y por estar ahí. Y la despedida, agradeciendo mucho a Gustavo Reynoso y a Leonardo Justi en la operación técnica. Esperemos tener una linda semana. Yo esta semana que pasó particularmente estuve de vacaciones, pero llegué a tiempo para este programa. Y bueno, les deseo lindos sueños, mucha paz y que con ese estado de ánimo nos encontremos el próximo viernes a las 19 horas acá en Radio Cultura. Mi nombre es Javier Schiavi, me despido, será hasta entonces. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.